Buenos días, soy la doctora Florencia Terán Nugués de la Comisión 4 de la Cátedra de Destrezas 1. Este video lo filmo para todas las comisiones y nos referiremos a nuestra séptima semana de este cursado virtual 2020. Como hoy veremos la redacción de las cláusulas contractuales. Ustedes ya deben estar familiarizados con la estructura y la redacción de los contratos y vamos a repasar algunos puntos importantes. Para cualquier tipo de redacción jurídica es importante tener lo que vamos viendo en este cursado. Las pautas de lenguaje claro, poder identificar a quién me dirijo, en calidad de qué lo hago, cuál es mi propósito y en contexto de qué escribo. ¿En qué contexto escribo? Además, específicamente, para los contratos es necesario tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, la completitud y autosuficiencia. El contrato tiene que ser lo más completo posible respecto a nuestro acuerdo, es decir, a lo que queremos que sean nuestros derechos y deberes. Tiene que dejar la menor cantidad de dudas posibles en su redacción. Pueden incluir otros documentos, como adjuntar documentación que aporte mayor información, y eso es parte de que sea autosuficiente. Por ejemplo, en la compraventa de un departamento no se transcribirá en el contrato todo el reglamento de copropiedad y administración que establece los derechos y obligaciones para los dueños, así como la estructura de cuál será y cómo funcionará el consorcio, por ejemplo, sino que se adjuntará copia del mismo, haciéndolo parte de la compraventa. En segundo lugar, tenemos el orden de las cláusulas. Poner las más importantes primero y continuar con ese orden de importancia. Hay cláusulas que son claramente importantes, como es el objeto, el precio y el plazo de un alquiler, por ejemplo, pero después el nivel de importancia de cada cláusula dependerá del análisis que cada uno haga del acuerdo que se está proyectando. Por ejemplo, si en la compraventa del departamento el precio se pagará en partes y habrá distintos plazos para hacerlo, como puede ser que se pague con cheques, idealmente, luego de la cláusula que establece el precio, irá la cláusula que detalle la forma y plazos de pago. Claro que precio y forma y plazo del pago pueden ser partes de una misma cláusula, de una sola. Pero si la información es mucha, es extensa o compleja, será mucho más eficiente dedicarle una cláusula específica. Y en ese caso, entonces, situarla dentro del contrato justo después de la cláusula que determina cuál es el precio. Por último, tenemos la no contradicción de las cláusulas. Hay que estar muy atento a que la información que incluyen las cláusulas a lo largo del contrato no contradiga lo que diga otra. Una forma de controlar esto es saber cuáles son las cláusulas principales en un contrato que estoy redactando y que luego las que le siguen no digan lo contrario a lo establecido. Por ejemplo, la cláusula del objeto. Si en el objeto de una locación establecemos que el inquilino está alquilando una habitación con espacios comunes y una baulera incluida, luego no puedo establecer en otra cláusula que no podrá usar el lavadero, por ejemplo. Sí puedo poner alguna condición para el uso, como puede ser un horario, que se distribuyan los días para usar el lavadero, pero no puedo contradecirla. Si no va a poder usar algún espacio de la casa, tengo que estar atento a que en el objeto se lo excluya, para ser claro desde un inicio. Entonces, en cuanto a la redacción de los contratos, vamos a comenzar con una guía que presenta la cátedra para redactar un contrato. Podemos utilizar esta guía como previo para redactarla y después para controlar y corregir nuestro contrato. Las siguientes preguntas nos van a servir, que nos vamos a hacer con la información que tengamos del caso. La idea es, en este momento,
pasar a escribir un contrato respondiendo a estas preguntas. Tenemos un ejercicio con un modelo de ejercicio como lo venimos haciendo en los trabajos prácticos para desarrollar. En primer lugar, tenemos que identificar en el texto, que sería nuestra consigna, la información fundamental. Tener en cuenta qué es importante incluir en nuestro contrato y qué no. Entonces, como dice el texto, Matías López, DNI tanto, soltero, tiene un departamento de 3 habitaciones. Una con un baño en suite, que es la que usa él como habitación, una cocina, living, comedor y 2 baños, contando el baño en suite. En San Miguel de Tucumán, 25 de mayo, tal dirección, en donde vive solo. En este caso podemos ir marcando ciertos detalles. Matías López. En segundo lugar, en el segundo párrafo, dice: su amigo Roberto Pérez, DNI tanto, soltero, que vive en Tafí Viejo, calle San Martín 123, lo llamó por teléfono y le preguntó si era posible que le alquile una habitación por 3 años. A Matías le interesó y eso motivó que el día 25 de febrero del 2020 ambos busquen un abogado que les redacte un contrato a los fines de evitar problemas entre ellos. En este caso podemos ir identificando, por un lado, Matías López, que es propietario de un departamento con 3 habitaciones, y por otro, el señor Roberto Pérez, que es su amigo y que tiene la intención de alquilar una habitación por 3 años. Además, nos dejan claro que el día 25 de febrero del 2020 buscan un abogado para redactar un contrato. Siguiendo con el texto, dice: Matías lo alquilará si Roberto no tiene mascota ni genera ruidos molestos después de las 0 horas durante la semana, ya que él está preparando su tesis de doctorado para recibirse a fin de año. Por ese motivo, Matías considera que Roberto no podría utilizar la habitación donde tiene el escritorio, pero sí podría utilizar el resto de los espacios comunes de la casa, incluida la baulera que se encuentra en el subsuelo del edificio. En este caso tenemos las condiciones que Matías establece. Siguiendo, Roberto le dijo a Matías que está dispuesto a cumplir con las normas de convivencia entre vecinos del edificio y demás condiciones que impone el reglamento de administración y copropiedad. Matías le dijo que incluiría el reglamento como adjunto del contrato. Como estábamos viendo recién, lo incluye como adjunto para hacerlo autosuficiente. A Roberto le importa mucho el orden y la limpieza, conversaron sobre esto y llegaron al acuerdo de que establecerán ciertas pautas que quedarían incluidas en el contrato claramente. En este caso, estamos hablando de las condiciones que pone Roberto a la hora de contratar. Los gastos del departamento son expensas, electricidad, gas e internet. Ellos acordarán la forma en que dividirán los gastos entre ellos y la forma de realizar el trámite del pago. Dijeron que lo dejarán expresados claramente en el contrato. Es otra información fundamental que tiene que incluirse en el contrato. El valor por el alquiler de la habitación será de 5.500 pesos mensuales, que se deberá pagar hasta el día 10 de cada mes con la condición de que el pago sea puntual. Sobre todo porque Matías no tenía en sus planes sumarse una preocupación en este momento. Con lo cual, ya acordaron que para garantizarse ambos que Roberto sea cumplido, pagaría 150 pesos por cada día de atraso. Pero si no pagara durante un mes, debería irse y darían por finalizado el contrato. En este párrafo tenemos un montón de información en cuanto al precio y los modos de pago que iremos respondiendo más adelante. Por último, tenemos que Matías y Roberto acordaron que Roberto se mudará el día 1 de marzo del 2020. Acá podemos identificar información relativa al plazo. Y en el último párrafo, identifica el inmueble, el objeto, el departamento a alquilar. En este caso, tenemos siempre que la información que resaltamos en la parte del texto, en la consigna, que es muy importante esta etapa, debemos incluirla en nuestro contrato. Cada cláusula tiene que hacer referencia a un tema de lo que hemos marcado y resaltado. Para eso, en esta ocasión, utilizaremos la guía para redactar un contrato con la información del texto y de esta manera escribiremos las cláusulas correspondientes.
En primer lugar, la pregunta que se nos hace en la guía es, ¿cuáles son las partes involucradas en el contrato? ¿Qué función cumple cada parte en el contrato? Entonces nosotros hemos marcado en nuestro texto que las partes eran Matías López y Roberto Pérez, que corresponden Matías López al locador como el propietario del departamento y Roberto Pérez, el locatario, quien tiene voluntad de alquilar la habitación. Asimismo, cuando vamos a redactar la primera parte de nuestro contrato, es fundamental identificar el lugar y la fecha. Entonces, en nuestro contrato de locación vamos a comenzar escribiendo en San Miguel de Tucumán, a los 25 días del mes de febrero del 2020, como vemos que nos resalta el texto, entre el señor Matías López con toda su información para identificarlo, y en adelante llamado el locador, y por la otra, el señor Roberto Pérez, con toda su información, en lo sucesivo llamado locatario, ambos argentinos mayores de edad, convienen celebrar el presente contrato de locación. Perfecto. Pasamos a la segunda pregunta. En este caso nos pregunta cuál es el objeto del contrato y qué tipo de contrato se celebra. Nosotros podemos ver el contrato que se celebra es una locación. Y el objeto es una habitación, que aparece descrita como un departamento de 3 habitaciones y que se lo identifica el inmueble al final de la consigna. Al identificar qué contrato vamos a celebrar, tenemos que recordar siempre que eso tiene que quedar claro en nuestro título, al comienzo, en la parte que decimos el contrato de locación. Además, el objeto debe ser redactado de manera clara. En nuestro caso, la primera cláusula, como más importante, será la del objeto. Y la escribiremos de la siguiente manera. El locador cede en locación al locatario y éste acepta una habitación que es parte de un inmueble de su propiedad ubicada, detallamos toda la información para poder ubicar el inmueble. El alquiler comprende una habitación y el uso de los siguientes espacios comunes del departamento: cocina, living, comedor, baño, el que no está en suite, baulera. El inmueble se compone además de los espacios ya mencionados, de una habitación con baño en suite y un escritorio. En esta primera cláusula hemos identificado el objeto. No deben confundir el objeto con la cosa. No son lo mismo. El objeto en un contrato es la operación que las partes buscan realizar. Como cláusula segunda, hemos incluido el destino. El destino hace referencia al uso o a la finalidad que le daremos al bien. Es decir, el bien se destinará exclusivamente para vivienda del locatario, no pudiendo variar su destino ni ceder el alquiler a otra persona. En la tercera pregunta, nos dice, ¿hay intercambio por dinero? ¿Cuál es el precio? Podemos ver en la cláusula, en el párrafo que hemos resaltado anteriormente, que el precio era de 5.500 pesos mensuales. Y como hemos establecido, vamos a referirnos a una tercera cláusula con el subtítulo precio y vamos a redactarla de la manera que aparece en la presentación. Las partes convienen libremente como precio mensual del alquiler la suma de 5.500 pesos. En la cuarta pregunta se refiere el pago, a ese que que recién estábamos hablando. ¿Está sujeto a algunas condiciones? ¿Cuáles son? ¿Son derechos o son obligaciones? ¿Qué consecuencias tendría el incumplimiento de ellas? En este trabajo que estamos realizando es, tomando la guía de redacción con la información que hemos resaltado como fundamental, la estamos escribiendo y volcando en cláusulas. Entonces, podemos ver que teníamos el precio y ahora tenemos una forma de pago y ciertas condiciones o consecuencias en el incumplimiento, como es la mora. Entonces, en esta cláusula tercera hemos escrito y hemos continuado diciendo que el locatario deberá pagar hasta el día 10 de cada mes, incluyendo la forma de pago. Como un párrafo aparte, pero dentro de la misma cláusula, hacemos referencia a la mora. En caso de retraso en el pago del alquiler, el locatario
deberá pagar 150 pesos por cada día de mora a contar desde el día 10. Si el incumplimiento se extiende durante un mes completo, el contrato se dará por finalizado automáticamente, debiendo el locatario desocupar el inmueble. En la quinta pregunta nos hace referencia al plazo de duración. ¿El contrato tiene plazo de duración? ¿Cuál es? En este caso podemos ver que es muy importante como una locación y que tenemos la ley nacional que fue aprobada este año, 27.551, que establece un plazo mínimo de 3 años. En el texto podemos encontrar en dos partes diferentes, la duración y el comienzo. En el primer párrafo podemos ver que dice que Roberto Pérez tiene la intención de alquilar una habitación por 3 años. Y al final nos dice que se mudará al departamento Roberto el 1 de marzo. Entonces, esto lo vamos a establecer en nuestras cláusulas. En la cuarta, con el subtítulo plazo, vamos a seguir escribiendo. Las partes acuerdan que el plazo de vigencia de la locación será de 3 años, a contar desde el día 1 de marzo de 2020. En la quinta cláusula hemos agregado lo que es el vencimiento y la restitución. Hechos que acontecen cuando va a terminar el contrato, el alquiler. Entonces dice, al vencimiento del presente contrato, el locatario deberá desocupar el inmueble y entregarlo en las mismas condiciones en que lo recibe. Si el locatario no restituye el inmueble al vencimiento, el locador queda automáticamente habilitado a reclamar judicialmente el desalojo, sin necesidad de notificación alguna al locatario. En la sexta pregunta de la guía de redacción nos dice, ¿qué condiciones específicas acuerdan incluir las partes respecto al uso? ¿Hay condiciones que no sean necesarias incluirlo en el contrato? ¿Por qué? ¿Qué consecuencias acarrea no establecerlas por escrito? Nosotros hemos marcado en el texto ciertas condiciones que las partes, tanto Roberto como Matías, tenían intenciones de agregar en el contrato. Entonces, están por un lado las condiciones del locador y por el otro las condiciones del locatario. En la sexta cláusula, bajo el subtítulo Obligaciones, agregaremos estas condiciones. Podemos redactarla de la siguiente manera. El locatario, 2 puntos, y desarrollar en ítems las obligaciones que el locatario va a tener. No podrá hacer uso de la habitación principal ni el baño en suite, estos serán de uso exclusivo del locador. Siempre queda claro y la voluntad de las partes. No podrá hacer uso del escritorio, no podrá ni tener ni ingresar mascotas, deberá abstenerse de generar ruidos molestos, incluida la música, durante los días de semana, luego de las 0 horas, deberá cumplir con las normas de convivencia entre vecinos del edificio y demás condiciones que impone el Reglamento de Administración y Copropiedad, que se adjunta en copia fiel del original como parte de este contrato. En este caso habíamos visto que la información nos habían dicho que Matías le dijo que incluiría el reglamento como adjunto al contrato. En esta cláusula vemos que lo incluimos y hace a la autosuficiencia y completitud del contrato. En el segundo párrafo se refiere a las obligaciones del locador. El locador deberá permitir el libre uso de los espacios que habilita el presente contrato para el locatario. Continuando con esta pregunta, tenemos cierta información que se nos daba también relativa a condiciones específicas que debía incluirse en el contrato, relativas a los gastos del departamento. Entonces, estas son condiciones que ambas partes han decidido incluir. Y las ponemos luego, de manera posterior, a las obligaciones que ya tenían, para que tenga un orden coherente, como nos referíamos al principio de la clase. En la cláusula séptima, bajo el subtítulo de gastos fijos, ambas partes acuerdan pagar los gastos fijos que se detallan a continuación en partes iguales y de forma puntual, obligándose a efectuar el pago y hacer el trámite que corresponda, de forma alternada una vez cada uno, comenzando por el locatario.
2 puntos, y ahí es clara cuáles son los gastos fijos: expensas, electricidad, gas e internet. En esta información en el texto nos deja abierto a nosotros al momento de incluir esta información para acordar entre lo que sería lo que acuerdan las partes. No debe dejarse de lado la inclusión de esta cláusula porque acarrea muchísimas consecuencias el no establecerla. Y además hace a la voluntad de las partes de poder fijarla en el contrato. En la séptima pregunta tenemos otras cláusulas. Estas hacen al uso y costumbres que tenemos en la redacción de nuestro contrato, que dice: ¿quién se hace cargo de los gastos de sellado y certificación de firma? Los gastos de sellados son todo ¿en qué consisten? Dice: por todos los actos, los contratos y operaciones de carácter oneroso o susceptibles de apreciación económica instrumentados en la provincia, se pagará el impuesto de sellos. Ahí les dejo compartido el link de la guía de trámites del gobierno de Tucumán, por el cual pueden ingresar y conocer el funcionamiento de los gastos de sellado. Por otro lado, se encuentra la certificación de firmas, que ante un escribano esta certificación de firmas es muy conveniente que se haga, porque el escribano verifica que la persona es la que firma el contrato y además le otorga fecha cierta. Son cláusulas que deben incluirse en los contratos. Entonces, como cláusula octava, siguiendo la redacción del contrato que venimos haciendo, vamos a incluir gastos de sellado y certificación de firma. Las partes convienen que los gastos de sellado del presente contrato estarán a cargo del locatario. Para los casos de conflicto, ¿a qué jurisdicción se someten las partes? La jurisdicción competente en caso de conflicto también es una cláusula importante a la hora de redactar los contratos. Mediante esta cláusula, las partes pactan qué tribunales serán competentes en caso de conflicto y discrepancia sobre el cumplimiento o interpretación del contrato. Recuerden que en este caso, ambas partes son de la provincia de Tucumán, pero puede suceder que una parte sea de otra provincia, y que en caso de conflicto la jurisdicción resulte un problema. Entonces, al incluir esta cláusula, establecemos en la cláusula novena, bajo el subtítulo de domicilios legales, que las partes fijan domicilios legales los mencionados al inicio del contrato, como lo hemos visto cuando identificamos las partes en el primer párrafo, y acuerdan someter todas las cuestiones que se ocasionen por la interpretación de este contrato a los tribunales ordinarios de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Por último, al final del contrato hay dos partes muy importantes que no tienen que dejar de escribirlas, que a veces se las saltean porque no las consideran fundamentales. Y lo que no hay que olvidar es, por un lado, el cierre del contrato y por el otro, la firma de las partes. Nosotros tenemos entonces un modelo, en este caso, como un cierre, que no se le incluye como una cláusula, va como un párrafo aparte, y dice: previa lectura y conforme las partes, se firman 2 ejemplares, en este caso, de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Y por último, firman las 2 partes, tanto el locador como el locatario. Para concluir, nuestro contrato de locación debería tener esta forma. Deberíamos poder establecer y usar los recursos que hemos aprendido, tanto de las pautas del lenguaje claro, como también lo que podemos ver en el texto, que son los títulos, los subtítulos, las cláusulas identificadas en negrita, los nombres importantes, identificados en negrita, el título centrado. Son todas cuestiones que hacen a la prolijidad y a la estructura del contrato. Bueno, muchísimas gracias, espero que en el trabajo práctico les vaya muy bien y nos estamos viendo la semana que viene. Muchas gracias.